Hola, mi nombre es Iris Lucero Osorio Florentino. Esta es una investigación que hicimos sobre la Bolsa Mexicana de Valores. Nuestro equipo está integrado por Omar Sánchez Campos y José Carretero Lucas. Nuestra materia es alternativas de inversión y financiamiento. Este video fue hecho para saber un poco más sobre la Bolsa Mexicana de Valores y cómo está, cuál es su función y entre otros, y qué organizaciones se relacionan dentro de ellas. Bueno, como tema principal sería Bolsa Mexicana de Valores y otros organismos financieros bursátiles. Nos dice que la Bolsa Mexicana de Valores es una empresa privada del sector financiero y bursátil que opera bajo la concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto fue creada en la Ciudad de México hace más de 125 años. Nos dice que los primeros títulos que se negociaron y que instauraron las bases del mercado de valores mexicano fueron los mineros y los de las cerveceras de Toluca y Montezuma, y al día de hoy están listadas empresas de todo tipo de tamaños. La Bolsa de México hace posible su funcionamiento del mercado de valores nacional. En el centro bursátil se efectúan y se registran las operaciones de compra y venta de los instrumentos financieros y que hacen que las casas de bolsas, o también llamados intermediarios bursátiles. Nos dice que entre los principales productos que ofrece en la Bolsa Mexicana de Valores en la actualidad se encuentran lo que son las acciones, las deudas, fondo de inversión, el TRAX, fibras, Exectex, fibra de Expax, entre otros. Nos dice que tú como persona física pues puedes invertir tu capital en algún instrumento financiero a través de una casa de bolsa. Y como otro subtema tenemos el 3.1, mercado de valores. Aquí nos dice que el mercado de valores es un lugar centralizado donde se compran y venden las acciones de las compañías que cotizan en la bolsa. Nos dice que esto difiere en el mercado. Los mercados de valores difieren de otros mercados en los que los activos negociables se limitan a acciones, bonos y productos negociables. Como bien dice que las operaciones que se realizan dentro de este mercado es mediante una mediación en lugar de tener lugar directamente entre dos partes. Esto significa que existen regulaciones más estrictas para los inversores y especuladores, así como para las empresas que cotizan en bolsa. Nos dice que también que algunos de los más grandes mercados de valores es la Bolsa de Nueva York, el Nasdaq y la Bolsa de Tokio. Otras bolsas conocidas son la Bolsa de Londres, la Bolsa de Shanghái y la Bolsa de Bombay. Como otro punto de subtema tenemos mercados de capitales. Nos dice que es un tipo de mercado financiero donde se realiza la compraventa de títulos, valor, activos financieros de empresas y otras unidades económicas como son las acciones, las obligaciones y títulos de deuda a largo plazo. ¿Qué nos dice que otorga este mercado de capital a los inversionistas como a las empresas? Me dice que la posibilidad de participar como socios proporcionalmente en el capital de la empresa invertido. En contraposición, las empresas tienen la posibilidad de colocar parte de su capital entre un gran número de inversores, con el propósito de financiar capital de trabajo y la expansión de la empresa. Nos dice que algunas de las características de este mercado es que al comprar el inversor títulos, acciones de la compañía, esto se convierte en socio de la empresa, en parte proporcional al capital que posea
existe mucha liquidez en el mercado de capitales, por lo que es relativamente sencillo realizar la compraventa de títulos. Aquí les voy a mencionar los tipos de mercados de capitales. Nos dice que dentro de los mercados capitales, en función de los activos que se negocien en ellos, se encuentran mercados de valores de renta fija, bonos y obligaciones o variable acciones. Otro punto, mercado de crédito a largo plazo, préstamos y créditos bancarios. Dentro de los mercados de capital, en función de su estructura, se encuentran los mercados organizados, aquel mercado oficial regulado y supervisado. Mercado OI, aquel mercado donde la negociación se realiza directamente entre las partes, presentan un mayor riesgo. Y dentro del mercado de capitales, en función del momento temporal, serían mercados primarios, de emisión, y aquel dice donde se transmiten por primera vez los valores emitidos. Mercados secundarios, aquel donde se realizan las sucesivas compraventas de los títulos que vayan emitidos en el mercado primario. En el siguiente subtema, que es mercados de divisas, nos dice que es un mercado de divisas. Es un mercado que se caracteriza por libre cambio de divisas, y dice que su principal objetivo dentro de este mercado es el facilitar el comercio internacional y la inversión. También se conoce como Forex, que se traduce como intercambio de monedas extranjeras. Dentro de este mercado, en ese espacio físico o virtual, se fija el precio de cada moneda denominado tipo de cambio. Dicha cotización depende exclusivamente de la oferta y de la demanda de los participantes. No se negocia solo efectivo. Por el contrario, también se comercializan depósitos registrados en instituciones financieras o documentos que otorguen el derecho a cobrar una cantidad de dinero. ¿Para qué sirve este mercado? Ayuda a realizar compras y ventas de empresas de diferentes países sin que ellos compartan la misma moneda. Por ejemplo, se permite que una empresa de Estados Unidos importe productos europeos y pague en euros, aunque los ingresos de esta empresa sean en dólares, para conocer el valor de una moneda con respecto a otra. Se utiliza el conversor de divisas. Los instrumentos más comunes del mercado de divisas son tres. La primera son operaciones al contado de divisas, la segunda operaciones a plazo de divisas y la tercera derivados financieros. Otro punto que le vamos a hablar es del mercado de derivados, como son los valores que se negocian en los mercados de derivados. Bueno, estos se derivan bien de materias primas o bien de valores de renta fija, de renta variable o de índices compuestos por algunos de esos valores, o en materias primas a los que se les denomina subyacente. Están basados en activos clásicos o convencionales, pero con algunas modificaciones en su operativa. Por ejemplo, en las operaciones al contado o spot, el intercambio del activo a cambio del precio pactado tiene lugar en el mismo momento en el que se formaliza el contrato. Una de las características de estos mercados derivados son los tipos a plazo o forward rates. Será el precio en el mercado establece para instrumentos financieros que se negocia hoy en día, pero cuya transacción se realizará en una fecha posterior. Otras operaciones se pueden realizar en mercados organizados, originando los futuros financieros, o bien en mercados de organizaciones, como las operaciones FRAS. En otro caso, si lo que se considera es la posibilidad o no de la entrega del activo contratado a elección de una de las partes contratantes, se originan las opciones. Mi nombre es Omar Sánchez Campos y yo voy a hablarle del subtema 3.5, que se llama mercados especializados. En nuestro primer punto sería: ¿qué son los mercados especializados? Bueno, nos dice que el mercado especializado son
o tienen características y motivaciones específicas en el consumo de un producto o servicio en específico. ¿De qué se caracterizan los activos derivados? Pues bien, aquí nos dice que los activos derivados que se utilizan en las transacciones de mercado abierto, especialmente los futuros y otros instrumentos financieros derivados, han experimentado en los últimos años un crecimiento en cuanto al volumen de negociación, dado su alto grado de apalancamiento y su volatilidad. En este punto nos dice que que los instrumentos financieros son derivados y son experimentados en los últimos años, ya que como ha habido un gran crecimiento y volumen de negocios, esto ha motivado, iniciado de que los activos experimenten o crezcan conforme vayan pasando los años. Un mercado especializado es un mercado para una seguridad determinada, que cumple un especialista que llena pedidos de su propia cuenta, en lugar de hacerlo a través de pedidos públicos. Los especialistas del mercado son personas que se especializan en una seguridad particular, proporcionando un mercado para esa seguridad. Esto asegura que el mercado se mantenga ordenado, que se mantenga la liquidez. Sin especialistas del mercado, los pedidos públicos podrían no ser suficientes para satisfacer las necesidades del mercado y deberían producirse interrupciones. En esta diapositiva nos dice que más que nada que si no tenemos por así decirlo a un especialista que esté enfocado en el mercado, esto nos llevaría a que nuestras necesidades como personas serían cumplidas, ya que en el mercado los especialistas se dedican a producir y a ver los pedidos que más son demandados. En el siguiente punto, que es el 3.6, mercados emergentes. ¿Qué son los mercados emergentes? Pues aquí nos dice que los países emergentes que se encuentran por decenas, siguiendo el concepto acuñado por Anthony Van Ackmael en los años 80, por aquel entonces un economista del Banco Mundial, se consideran en un nivel de desarrollo medio entre los desarrollados y los países en vía de desarrollo. Sin embargo, su veloz crecimiento puede atravesar coyunturas de estancamiento, como ocurre actualmente con Brasil o en el extremo opuesto con China. Tanto como otro pertenecen a un selecto y grupo de economía emergente. Se les denomina países BRICS: Brasil, Rusia, India, China. Todos ellos con un gran potencial de crecimiento e importancia geoestratégica. Solo ellos 5 representan un 40% de la población y una quinta parte del PIB de la comunidad mundial. Asimismo, al mismo tiempo, dentro de los BRICS hay diferencias sustanciales que responden a sus distintas características y circunstancias, lo que exige un análisis meticuloso de su potencial de crecimiento y distintos problemas en función de nuestras expectativas. Solo así podremos valorar de forma realista la conveniencia de decidir invertir o hacer negocio. Pues aquí en esta diapositiva nos habla de que más que nada nos dice que nos da ciertas características y circunstancias que pasan al momento de que nosotros decidimos invertir o hacer un negocio. Esto debido a que conforme van pasando los años surgen distintos problemas en varias expectativas, o por así decirlo, en las empresas, y uno quisiera invertir una cantidad o creando un patrimonio o hacer un negocio. De hecho, que el riesgo de inestabilidad política a consecuencia, entre otros factores,
de una débil clase media es uno de los mayores problemas que tienen los países emergentes. En general, ello es compatible con que se produzca o espere un gran crecimiento de su economía en forma acelerada dentro de un contexto cíclico, irregular y variable, que genera una inevitable incertidumbre. El funcionario de su política monetaria se basa en una serie de indicadores esenciales como la evolución del PIB, la inflación y la balanza de pagos. Otra, las características que los mercados emergentes en su volatilidad monetaria que los hace vulnerables por su carencia de liquidez en sus activos. Esta es una de las razones de sus desaceleraciones y bruscos cambios que de nuevo no favorecen las inversiones. Y en el 3.7 nos habla de sociedades de inversión. Las sociedades de inversión son un conjunto de personas que reúnen su dinero para invertir en una serie de instrumentos competitivos, tales como deuda, renta variable, compraventa de acciones o cobertura de moneda extranjera. De esta forma obtienen mayores beneficios que si realizaran la inversión de forma individual. Aquí nos habla de que es una sociedad de inversión conformada por un conjunto de personas que reúnen su dinero para invertir en una serie de instrumentos competitivos, tales como una deuda, como sería comprando maquinarias o monedas al extranjero. ¿Cómo invertir? Aquí nos dice que como primer paso para incursionar en este tipo de inversiones es necesario seleccionar una cartera de empresas que tengan buenas perspectivas de rendimiento y realizar un estudio para determinar su salud financiera. Pues más que nada aquí tendríamos que seleccionar las instituciones financieras a las cuales nosotros podríamos acudir y que nosotros podamos generar o tener una ganancia al momento de invertir. También aplicar estudios en los diferentes instituciones financieras para pues así llegar a una conclusión más determinada en qué institución financiera podamos nosotros o decidamos invertir y generar más fondo o capital, lo cual nos beneficia a nosotros personalmente. Este comprende el análisis de las cuentas. Las empresas cotizadas en bolsa son públicas, observando sus resultados históricos de pérdidas, ganancias, margen bruto de utilidad y flujos de caja. También es necesario considerar lo relacionado con la situación operativa de las empresas seleccionadas. Esto incluye los compromisos presentes y los que puedan surgir en el futuro. La regla debe seguirse es evitar inversiones de alto riesgo, a menos de que se cuente con excedentes importantes para asumir la incertidumbre adicional. Lo recomendable es buscar empresas que tengan un modelo de negocio que sea difícilmente replicable a un menor costo y con mayor calidad, ya que estos factores determinan que una empresa sea sostenible en el largo plazo. Para encontrar esta ventaja competitiva es necesario observar constantemente todos los factores mencionados de las empresas de nuestro interés. En el siguiente video vamos a mostrarles una pequeña entrevista del cual fue realizado a un docente del Instituto Tecnológico Nacional de Tuxtepec, el cual nosotros nos encargamos de entrevistarlo y hacerle unas pequeñas preguntas. Hola, buenas tardes, me presento, me llamo José de Jesús Carretero Lucas y en este video vamos a desarrollar o cubrir algunos puntos de la unidad 3 sobre la Bolsa Mexicana de Valores y realizaremos unas encuestas al profesor Carlos Pras Bernabé. Y la primera pregunta sería, ¿qué es la Bolsa Mexicana de Valores? Bien, la Bolsa Mexicana de Valores es una plataforma digital en donde se lleva a cabo la compra y venta de acciones de las empresas. Anteriormente pues era un espacio físico, todavía sigue el edificio, pero ya actúa más que nada como un
centro de acopio de información sobre estas actividades. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la importancia de la bolsa de valores en el país? Bueno, es importante que en el país exista una bolsa de valores, ya que se requiere de un organismo, de un grupo de personas que pues regulen todas estas actividades, tal vez que no son comerciales, pero sí financieras. Existe un marco regulatorio, existe vigilancia por parte de la compra y venta de acciones, entonces es importante que nosotros tengamos seguridad con respecto en dónde vamos a depositar nuestro dinero y de quién nos va a proporcionar pues, el capital necesario para nuestras operaciones. La tercera pregunta sería, ¿cómo se relaciona el mercado de divisas con la bolsa de valores? Bien, pues de hecho la misma moneda se cotiza dentro de lo que es la Bolsa Mexicana de Valores. Se venden las monedas extranjeras, se compran, incluso el hecho de que haya un tipo de cambio positivo, o sea que se sobrevalúe nuestra moneda o se devalúe, genera también cambios en las cotizaciones de las acciones de las empresas mexicanas. La última pregunta que sería, ¿qué factores afectan a la Bolsa Mexicana de Valores? Pues los factores son variantes, pueden ir desde ámbitos económicos hasta sociales. Por ejemplo, que el país tenga estabilidad económica, que como ya lo había mencionado antes, la moneda tenga un valor alto o elevado en comparación de otras, generaría que pues las acciones retomaran o tuvieran un mejor valor. Pero en caso de inflación, pero una inflación no como la que se genera normalmente, sino a gran escala o crisis económica, pues generaría una devaluación en estas acciones y bonos. También la incertidumbre, las especulaciones, la cuestión social o humana genera mucho impacto también en cómo se compran las acciones, debido a que por rumores se puede generar pues un desorden en la compra de estos documentos o títulos financieros, o puede dejar de generar esa compra, ¿no? Entonces, factores son todos los que se viven dentro del país, económico, social, humano, hasta incluso pues hablamos de... En conclusión, podemos llegar a la conclusión de que en la actualidad la Bolsa Mexicana de Valores todavía no alcanza un grado de confianza alto, debido entre otras cosas a que la supervisión por los organismos regulados es deficiente, a que México sigue siendo un país con una economía deficiente y a la gran corrupción existente en la clase del poder. Pues finalmente el tratar de lograr un crecimiento económico basándose en la política de apertura de fronteras, neoliberalismo o globalización, y en políticas monetarias, inflación, depreciación, tasas de interés, inversión extranjera directa o especulativa, y no en una política nacionalista basándose en un sector productivo fuerte, en una mejor distribución de la riqueza como lo hacen en los periodos desarrollados. Han provocado que nuestro país siga siendo un país en vías de desarrollo, tercermundista y dependiente, es decir, que es administrado. Bueno, eso sería todo y muchas gracias por su atención.